Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna entre el impacto que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución prestigiosa porque sus servicios son tan efectivos, tan eficientes, tan precisos y tan oportunos, porque las familias que reciben sus apoyos, pues no hay duda que les satisface y lo agradecen indiscutiblemente, pero además le llega en un momento en que usted, cuando usted tiene un problema de ese tipo encima y usted encuentra una mano amiga que aparezca, que pueda ayudarle con sus problemas, eso es inconmensurable. Esa es la verdad. Esos son actos, casi actos de Dios, como se dice, porque son en una sociedad con estos desbalances sociales y estas desigualdades, son casi milagros que se acerquen gente para servir con ancho ánimo, desprendido de todo lucro y de todas las advertencias que hay que hacerle en esta sociedad a tanta gente que le atraen los bienes ajenos. Esa es la verdad. Bien, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Como siempre, ahí están los salesianos. Más de 90 años sirviendo en esta sociedad. Los salesianos que solo saben enseñar, formar. En este caso, jóvenes que están en alto riesgo. Y este hogar, escuela, este espacio de formación, lo que hace es entregarle buenos ciudadanos al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, el gobierno acaba de entregar, por vía del Ministerio de Turismo, el parque submarinista de la Caleta, y eso está muy bien. Es un área de esparcimiento que hace muchos años, que están usando muchos dominicanos que practican ese tipo de actividad acuática o deportiva. Yo no sé si se le puede llamar deportiva a eso, porque esas son actividades de riesgo también. O de extremo, como se dice, o deporte de extremo, no sé. Pero eso está muy bien, es un área turística, mucha gente extranjera que pueden venir ahí, hacen también turismo acuático y eso está bien. Turismo sigue haciendo esos trabajos focalizados en las áreas de interés y ojalá los pobladores de ahí de la Caleta cuiden el parque
y no lo deterioren ni comiencen a robarse los bancos o a robarse las piedras o a robar las luces o a dañar las luces, porque todo eso, hay gente que se presta para todas las vagabunderías. O toman el parque como área de recreo sexual o para hacer fiestas, hacer sus teteos y comienzan a vulgarizar y a dañar todo allí. Entonces la gente que va a hacer sus prácticas deportivas allí, su marinita, lo que hace es que se aleja. Entonces el parque termina muriendo. El cementerio taíno estuvo ahí también y Balaguer hizo un esfuerzo por crear ese ambiente de respeto a esa raza indígena que desapareció aquí, pero quedan sus cenizas, sus huesos estaban ahí. Y eso también se fue a pique porque son comunidades que no saben apreciar esas cosas. Entonces hay que tal vez concienciar mucho a la gente allí y explicarle que no es para aquello no va a ser un parque para ir a meter un típico, tres bocinas, sonar y a beber ron y asar puerco allí, pollo y todo este reguero de cosas. Eso no es para eso. Por lo menos que el turismo pueda poner el orden ahí. Bien. Hay un ambiente diríamos, de desasosiego, tal vez no de desasosiego, vamos a decir de desconfianza, pero se puede perder el sosiego, porque hay mucho disgusto, la sociedad está disgustada, el gobierno tiene que ponerle atención y lo hemos dicho muchas veces aquí, aunque estamos hoy en Pascua de Natividad, que además, decíamos ayer, están muy frías. Esta Pascua es tan triste, más que fría, están tristes. Como si la gente, el dolor de verse violado su lealtad, diríamos tal vez así, ver autoridades que debieran cuidar el bien común, porque para eso se lucha desde la era cristiana. Desde que el cristianismo surgió con Jesucristo. El mensaje fue que las cosas públicas fueran un bien común, de que todos lo disfrutemos, pero que todos lo respetemos también, pero no que venga un grupo de delincuentes que asaltan el poder y entonces se hagan cargo de los bienes públicos en perjuicio de los demás. Eso enerva a la gente, indiscutiblemente. Entonces hay un nivel de desconfianza, la gente está mal, se siente mal y parece que eso también ha disgustado a la gente, pero también las cosas están muy caras. El gobierno, yo me he cansado aquí, yo creo que he perdido energía hablando de lo mismo, pero así lo han hecho centenares de gente que está en estos medios de comunicación y en las redes que le señalan las faltas y las culpas al gobierno y que por lo menos traten, no sé, ese sentimiento de culpa, que traten de mitigarlo, pero que no lo mitiguen con dádivas, que es lo que nosotros hemos estado diciendo aquí. El gobierno no puede tapar sus faltas y culpas con dinero, dando dádivas, porque eso es momentáneo, eso no es rentable. Tal vez faltando días para las elecciones usted comienza a darle a la gente, pero usted no se puede pasar un periodo de 4 años regalándole dinero a la gente como si el dinero fuera hecho en una fábrica que tiene el gobierno ahí, que eso no afecta a la economía ni nada. No, es dinero y dinero. Y en la forma que lo entregan estos funcionarios del gobierno, es una vergüenza. Ahí hoy, mejor dicho, ayer o en estos días, ha salido una foto que es toda una verdadera berracada, yo le voy a decir así, un berraco que aparece ahí en el gobierno, y yo tengo la foto porque fue el señor Peña Guava. Miren este berraco, digo yo, esto es lo que se llama una berracada. Fíjense donde ese señor vive, en un ambiente donde no acibaró, vamos a decir, la miseria nunca, porque ahí no hay pobreza. El hombre está verdaderamente
fortalecido en su cuerpo. Se ve que ahí no hay miserias y baradas, como se dice. Pero miren el estilo, miren cómo vive el hombre y mírenle los zapatos. Estos son unos ferragamos que valen como $400. Deben costar los zapatos del caballero. Miren la botella de vino, su llave que de una jipeta que debe ser de última generación. Entonces, un país que está enervado, que ha sido saqueado, y que como está el país hoy, y que venga un funcionario de lo que reparte el dinero en forma alegre y en forma divertida, sin ningún criterio diríamos, de análisis económico de quien recibe el dinero, no sabe a quién le da, a cualquiera le dan una tarjeta. Entonces, ¿qué deduce la gente? Que ese estilo de vida que no lo puede llevar un funcionario, y menos él, que su origen es de un padre, que el padre nunca fue un hombre que pudo haber sido rico, pero Peña Gómez era un hombre que no acostumbraba a hacer alarde de riqueza y pudo haber tenido todos los bienes que le hubiera dado la gana. Entonces no es para que un hijo de Peña Gómez, un hombre que nació en el lodo, José Francisco Peña Gómez, y logró subir a base de talento, no a base de esto, a base de talento y de formación y de credibilidad, y la población le fue creyendo y fue uno de los líderes de masa más importantes de la República Dominicana. José Francisco Peña Gómez nunca hizo eso que está haciendo este joven, entregando dinero a mansalva. Entonces el gobierno cree que puede mitigar sus faltas y su culpa haciendo ese tipo de actividad dadivosa. Cuando mire, el que reparte la dádiva, miren lo que hace, como burlándose. Eso se llama una verdadera, eso es la burla vestida de humano, se llama eso. Así que yo lo voy a definir. Eso se llama la burla vestida de humano. Es decir, el gobierno que acaba de pasar por una serie de eventos, con este caso de Senasa, que yo, especulando uno, o elucubrando, mejor dicho, para ponerlo un poco más tétrico, digo lo siguiente. ¿Qué va a pasar aquí? El pueblo está como tenso. Siempre yo he hablado de una suerte de ruido sordo antes de esto. Pero ya después de esta experiencia que hemos visto de Senasa, la gente estaba esperando como que se equivocara el juez Sena, que el juez dictara arresto domiciliario para el grupo que lo mandó a Las Parras, que no, aquí en este programa y muchos comunicadores, porque yo no soy adanista, siempre le dijimos a este mismo gobierno, cuidado si ustedes trenan Las Parras, porque se esperaba que, como en el caso Medusa, el señor que mandó a construir Las Parras fue el señor Jan Alain Rodríguez cuando era Procurador General de la República, y por el que están imputados en el tribunal, en los tribunales de la República, por la construcción de Las Parras. Entonces decíamos, fíjense cómo tal vez su propio traje le va a servir a ellos si lo mandan a Las Parras, ya, pero ellos están fuera, están en su casa, están libres ya de hasta ahora esperando sentencia. Y que se ha dicho también que andan huidizos a la sentencia, siendo ellos, como dicen, y se presumen inocentes, y alegan que son inocentes, pero le huyen como el diablo a la cruz a la sentencia. Bueno, pues nosotros decíamos, repito, como lo han dicho miles, que iban a estrenar Las Parras, probablemente funcionarios de este gobierno, tal vez eso era como muy aventurero, una gente decir una cosa así, en un gobierno que ha vendido la transparencia como su eje, como su núcleo central de gobierno. Y sin embargo, sus funcionarios están ahí inaugurando Las Parras de guerra. Pero bien, el pueblo esperaba
esa decisión y no está contento, porque los tres que se quedaron, aunque había dos damas ahí, son cómplices muy graves de ese hecho delictivo. Es gente que hizo el peor daño. ¿Por qué? Porque yo puedo pedirle a un sobornador como funcionario público, decirle, mira, yo te tengo un negocio aquí, te puede ganar 7,000 millones de pesos, dame 1,000 a mí y te coge 5. O te puede ganar 3 o 2. No, yo no hago eso. Pudieron haberle dicho. Estuvieran libres de advertencias. Pero caen en el cebo, el atractivo, y van y pagan. Cuando viene el problema, decíamos ayer, que fue obligado, que tuvimos que darle el dinero. No, pero usted tenía que denunciar eso cuando se lo pidieron. No después que se explota el lío, que viene el tollo ahora, y ya en justicia, y con la justicia pegando, como dicen, pisándole los talones, entonces usted querer alegar que fue casi con una daga, con una espada de Damocles en el cuello. No es verdad. Todo fue muy bien planeado. Eso es lo que pasa, que todo fue bien planeado. Aunque mal hecho. Bien planeado, pero mal hecho. Bien. ¿Qué pasara? ¿Qué podría pasar? Ahora yo voy a elucubrar. Hay unos cargos vacantes de jueces de Suprema Corte de Justicia. Uno no sabe hasta dónde pueden llegar los atractivos. Viene un juez y varía esa medida de coerción. Y en vez de 18 meses le pone 6. O le pone 8 meses, o qué sé yo, podría variarla. Eso puede generar un estallido aquí, aunque seamos catastrofistas o alarmistas sociales, tal vez se nos pueda etiquetar, pero eso puede ser peligroso. También el juez que se atreva puede tener una vacante en Suprema Corte de Justicia. Yo no sé, pero eso es una elucubración de mi parte. Ahora, eso es muy delicado. Y no creo, tal vez, porque para que surja eso, para que suceda eso, tiene que haber diríamos, una decisión política por el medio. Y sería como atreverse demasiado. El gobierno pienso que no se metería en eso, pero hay gente que son, como dicen, que piensan todo. Puede ser también que este señor Jacín diga que va a hablar, que va a confesar la verdad desde la cárcel y diga, miren, yo voy a hablar y voy a decir a dónde fue que fue el dinero, porque yo no lo tengo todo. Aquí hubo un hecho político que se llama la reelección. Pero uno sabe que las dos últimas reelecciones que ha habido en este país han sido las reelecciones más caras y más turbias de todas las reelecciones desde el punto de vista del uso y abuso de los recursos públicos para la reelección. Entonces, en el PRM se dio una elección que todo el mundo, por las evidencias de hoy con los narcos, esa elección del 2020 fue financiada por esa gente, porque ahí están los resultados, están ahí a la vista. ¿Cómo niega, por ejemplo, el PRM, puede negar que la participación del narco y los riferos, porque también le llaman riferos a la gente que están en el Congreso, senadores, la mayoría, y diputados que son dueños de bancas de apuestas, y otros son los del transporte y todo esto? Es decir, es gente que está ligada a negocios. No voy a decir que sean negocios turbios lo de las bancas, porque son negocios que están legalizados, pero son negocios que se prestan al lavado, porque manejan mucho dinero, mucha liquidez diaria, y eso entrando y saliendo y jugando, y esos son montos que se pueden usar para lavado, lo sabe la gente. Entonces son orígenes espurios. La primera elección del PRM fue una elección
fundamentado en esos apoyos económicos. Esos fueron sus andamios, vamos a estar claros, pero no es porque uno está especulando, es que la muestra está ahí, los extraditados están ahí, y los ejemplos de los tahúres que están ahí en el Congreso están también ahí, son visibles y la gente sabe quiénes son los dueños de banca, de lotería y de rifa. Ese fue el primer detalle, pero el segundo detalle es el de la reelección del presidente. Entonces se habló de los fondos de Aerodón como dinero para sustentar esa reelección del presidente. Pero este caso de Senasa es un caso que entonces se agrega al de Aerodón y son dos fuentes nutricias de dinero público con un origen muy peligroso. Porque es un origen, primero el de Aerodón no es un origen, vamos a decir, porque sea dinero sucio, no, pero es dinero especializado. Fue dinero que se entregó a un contrato con dinero especializado para obras exclusivamente con esos recursos, con ese presupuesto. Entonces, Senasa, dinero de ese, si Jacín amenazara con decir que dinero de ese fue utilizado para la reelección, ¿qué va a pasar? Y además, mucho dinero, porque aquí el propio Ramón Alburquerque señaló que a cada senador costó 590 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde salía ese dinero? Decía la gente, pero es que no puede, tiene que ser que Ramón está mal del juicio. Ramón Alburquerque. Porque ¿de dónde van a salir 590 millones de pesos para cada senador? Pero ahora cuando uno ve estas cosas, uno piensa que podía aparecer el dinero para ello. Y entonces no fue un tremendismo de Ramón Alburquerque, fue una confesión de verdad. Tal vez dolorido por la misma, porque ese es el problema de los políticos doloridos. ¿Quién le obligó a Ramón a decir eso? Nadie, él mismo lo dijo espontáneamente. Pero tampoco se excusó diciendo que él no dijo eso. Entonces, este señor que está preso podría también hacer una amenaza de si uno no sabe dónde podían terminar estas cosas. Ahora, ¿se puede precipitar eso? Ojo al Cristo, como se dice, al Cristo que es de palo y está pegado a la pared, como dice el disco de Rubén Blades. Es decir, cuidado con esas cosas, porque todo eso es un cóctel que anda junto. Y es muy delicado, pienso yo que es muy delicado. El gobierno tiene que revisar. Ese caso que vimos, esa berracada, repito, eso son cosas que aceleran el disgusto de la gente y la desconfianza en el gobierno. Y ahora mismo si el gobierno tiene sus agentes, el presidente debe saber que hay un disgusto a nivel nacional, que la gente está disgustada, que está desconfiada de las autoridades y que este gobierno lo están catalogando ya de un gobierno malo. Óigase bien, y eso es funesto. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, la verdad es que si uno se pone a seguir elucubrando con estas cosas, repito, termina uno tal vez pensando que se convierte uno en catastrófico, en catastrofista, como decían. Pero es que uno no anda lejos de la verdad. Aquí, por ejemplo, recuerdo yo cuando el gobierno de Salvador de Blanco, nadie podía pensar que aquí podía abortar un movimiento social tan grave como el que hubo aquí en el 1984. Porque la economía no estaba, vamos a decir, aquella economía no estaba mal dirigida, Lo que estaba fue mal heredada. Lo que heredó de ese gobierno de Antonio Guzmán, todo eso, más el tiempo en que le tocó gobernar Salvador de Blanco, todo el mundo sabe que hubo muchos problemas, porque eso fue parte de la década perdida. Yo he hablado aquí de que, por ejemplo, el azúcar, señores, el azúcar costaba 3 centavos de dólar una libra de azúcar. Precio ruinoso para la industria azucarera en el gobierno de Salvador de Blanco. Un quintal de azúcar, $3. Eso obligó, y lo he dicho varias veces aquí, eso obligó a que el azúcar, la caña, no se podía fertilizar porque no pagaba, como se dice, no devolvía. Y eso fue caótico, yo recuerdo, en el CEA. Las variedades, bueno, no se podían renovar porque es que no había dinero, es que él no pagaba a $3 el quintal de azúcar. Y el CEA tenía la experiencia siempre, y lo que saben de azúcar en este país, me pueden corregir. El CEA siempre tenía en stock 1 o 2 zafras, óigase bien, en stock materiales necesarios para la zafra, desde maquinaria, vigas de hierro, productos químicos para la fabricación de azúcar, reactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y transporte de la caña, etcétera. Y no se podía eso hacer, y se tuvo que hacer. Ahí está el ingeniero Santaella, está vivo, fue el director del Consejo Estatal del Azúcar en ese momento. Y él podría corregirme si yo estoy diciendo la verdad o la mentira. Todas las existencias de los almacenes del CEA fueron consumidos. Porque el CEA no tenía dinero ni siquiera para reponer los inventarios. Tuvo que usar los inventarios. Y esa era la situación que había en el gobierno de Salvador de Blanco, hay que decir esa verdad también. Arrastró aquellos problemas que venían ya del gobierno de Antonio Guzmán y entonces no hay duda que explotó la crisis, pero tenía manos experimentadas, porque los gobernadores del Banco Central, José Santos Tavera, mi amigo, un técnico probado. El señor Bernardo Vega, un economista y todo un profesional muy distinguido del país. Don Hugo Giuliani Curi, competentísimo, probado su calidad como economista, diplomático y un funcionario de verdad. Por citar esos 3 que fueron gobernadores del Banco Central. Creo que el señor Ortiz, no recuerdo si era un señor Coco, era el de finanzas, eran gente muy experimentada. Es verdad. En CDE, me acuerdo, estaba Marcelo Jorge, un hombre súper competente, y ahí están las 2. Itabo fueron construidas en tiempo de él, y de Cristóbal Román Sazón, mi amigo Cristóbal, que era el jefe de ingeniería, y están esas 2 excelentes plantas a carbón, que fueron las primeras plantas a carbón que se instalaron en el país, la Itabo 1 e Itabo 2. Es decir, se presentó aquella crisis y eso fue
terrible. Los precios subieron, la comida, el empleo con problemas, y entonces un gobierno también altanero, con funcionarios altaneros, tipo ese berraco, el berraco que yo puse ahí. Se creen que son la esencia, como yo he dicho otras veces aquí, la esencia mejor destilada de este gobierno. Esos son los funcionarios que dicen que ellos son eficientes, que son serios, honestos, que el país se beneficia con ellos. Dígame qué país se puede beneficiar con una conducta como el que tiene el señor que yo acabo de presentar, esa imagen verdaderamente penosa de esa burla vestida, esa burla perdón, vestida de humano, como se dice. Pero bien, todo el gobierno, pienso yo, que debe ponerle atención a estas cosas, que uno lo vive diciendo. Yo he dicho, la comida es gravísimo para un pueblo como este. Un pueblo que está acostumbrado a comer sus víveres, a comer sus alimentos, y que aparezcan a precio asequible. Pero bien, tenemos crecimiento en el empleo. El Banco Central señalaba 120,000 empleos se crearon en este año. Excelente, buena noticia. Pero la gente, aunque tenga el empleo y tenga el ingreso, si usted no tiene la comida económica o aparece porque no hay eficiencia en la producción, entonces usted corre riesgo de que se levante una ola y más con estos actos delictivos de funcionarios corruptos, venales, que va a terminar. Yo voy a mostrar ahí el plátano de Abinader, que yo le voy a bautizar así. Ese es el plátano de Luis Abinader. Miren ese plátano a 30 pesos. En Macorís, en San Francisco de Macorís, léase en la finca donde se produce el plátano, 30 pesos un plátano. Yo dije aquí que ahí en Cenoví han cerrado varias freidurías, han cerrado porque no tienen plátano. Óigase bien, no lo pueden comprar para servirlo al cliente. Plátanos en Cenoví, es decir, en la finca, porque yo estoy hablando en la finca. En Santiago dije ese plátano 28 y 29 pesos. Y la producción en Santiago de plátano está en los aleros, he dicho yo. Entonces, eso es nada más por poner ese ejemplo. Que ese plátano en 15 días más está en 50 pesos probablemente. Óigase bien, usted está oyendo, presidente Abinader, pero tenemos 5 años diciéndole que usted no tiene un equipo competente en el área agropecuaria. Ahora, si usted no puede, no tiene jurisdicción de esa gente, entonces dígaselo al pueblo para nosotros buscar apoyo y salir de esos equipos humanos tan mediocres que no pueden fomentar en un país como la República Dominicana. Primero, hemos tenido un régimen de lluvia muy bueno este año. Primero. Segundo, nuestros suelos son ricos. Tercero, esos cultivos como el plátano y la yuca y todos esos víveres se dan aquí, como se dice, esos crecen como la hierba, como la verdolaga, crecen aquí, en cualquier sitio. El clima, el suelo, etc. ¿Cómo es posible que el pueblo dominicano esté pagando comida tan cara? Usted sabe lo que una libra de ají, de ese rojo, vale 85 pesos, una libra de ají, una cosa que se produce fácil en invernaderos incluso rústicos. Usted puede producir ese tipo de... Pero entonces están las enfermedades, vienen los trips, hay malas cuarentenas, malos servicios, falta de asistencia técnica y se desploman las cosas y la gente no quiere sembrar. La falta de asistencia económica, créditos, mercados se dañan, fluctuantes, etcétera, etcétera. Entonces no hay una estabilidad. Todas esas cosas se van sumando. Y yo no sé si los organismos de seguridad parece que no le dicen nada al presidente, porque casos como ese, señores, Balaguer era ciego. Pero Balaguer veía, como se dice, como diría Cantinflas, veía porque él sabía todo lo que pasaba. Yo recuerdo una vez que dijo, el país está sembrado, definitivamente sembrado, dijo Balaguer, esa vez. Yo no sé si fue que del helicóptero, cuando él preguntaba, le decía su asistente, cuando Balaguer preguntaba y decía, ¿cómo está esto aquí? Mire, estamos pasando por Juma ahora.
Y está, ¿cómo está eso ahí? Está verde todo. Se ve que está todo sembrado de arroz, pero podría ser si era de hierba también que tuviera. Pero Balaguer era ciego y todo lo sabía. Y confesó, la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Es decir, alegar que el presidente tal vez no supiera lo que estaba pasando en Senasa, podía ser cierto, que él no lo supiera. Bueno, vamos a decir que no lo sabía, porque si él lo que hace es un gobierno coloquial, pues no se sienta a escuchar a la gente que le puedan asesorar o decirle o soplarle. Señores, y que le explote una granada de ese tipo al gobierno y no se pueda determinar con tiempo las cosas que... Bueno, ahí hay un caso de Senasa, que es un caso que está anexo a Senasa, léase la cooperativa de Senasa. Me han dicho que en la cooperativa hay también, ahí va a explotar otro de esos casos dehiscentes, como yo le llamo, como los frutos dehiscentes, esos frutos secos que explotan y llegan, como dicen, las semillas, la simiente. Pero es la cooperativa de Senasa, que también me dicen que ha sido saqueada. Señores, y si eso es así, entonces la acabose. Por eso siempre hemos estado tan pendientes de que el gobierno, el presidente debe auditar su gobierno, y ya tal vez tarde, porque si lo hace ahora, le va a salir toda esa suciedad, podría salirle. Entonces es peor, como se dice, el remedio que la enfermedad, porque el gobierno se vería prácticamente derrocado. Un gobierno que revele 5 años después que ha sido una gestión opaca, que ha sido una gestión corrupta, puede terminar hasta siendo derribado. O sea, ya es tarde para que el presidente pueda tal vez limpiar la imagen del gobierno. Pero va a quedar entonces eso, va a quedar que la transparencia va a ser fuera, falsa, que la gente ya no le cree al gobierno, y eso crea desconfianza, falta de credibilidad en la gente, porque ya no se le puede demostrar que son serios. Eso va a ser muy mal. Bueno, la otra reelección fue la de Danilo Medina, que vi unas declaraciones verdaderamente penosas. Yo creo que están ahí. Vamos a ver, Eric, qué fue lo que dijo el licenciado Danilo Medina, refiriéndose a una pregunta que le hizo un periodista sobre el caso Senasa. Me parecen muy desafortunadas. Vamos a ver. ¿Qué ha visto del caso Senasa, presidente Medina? ¿Qué le parece, presidente, lo que usted ha visto de este caso? Yo pienso que lo más importante de ese caso es la enseñanza para el pueblo dominicano. La gente que constantemente se quieren validar, hablando de honestidad, de transparencia y de pureza. La población dominicana tiene que seguirlo por lo que hacen, no por el discurso que dicen. Hay que seguirlo por lo que hacen en su vida, porque el que es honesto, es pulcro, es íntegro, no vive pregonando esos valores. Basta con que se conozca sus pasos por la vida para hacerse una idea de quiénes son. El pueblo dominicano debe aprender a conocer a las personas, no por el discurso, sino por lo que hacen. Y para mí la mayor enseñanza es esa, no seguir a la gente por el discurso coyuntural que levantan ante la población, sino por lo que hacen con su vida privada y cuando llegan a ser vida pública. Ya está bien. Muy bien. Señores, eso, ¿ustedes creen que le luce a Danilo Medina decir eso? ¿Qué lo ha dicho? Ha dicho, eso es una verdad. Si alguien pregona que es serio, tiene que ser serio. Hay una máxima muy vieja. La mujer del César no solo debe ser seria, sino aparentar que lo es también. Muy bien. Eso es una máxima romana, latina, vieja y tan vieja como, bueno, el Imperio Romano.
Ahora, Danilo Medina que diga eso. Y usted sabe las veces que ese señor pregonó que él era un hombre serio, que en su gobierno esos actos pecaminosos no podrían ser realidad en su gobierno. Segundo, que la reelección, él juró que eso era malo y la combatió. Habló de que la corrupción nunca arroparía su gobierno. Señores, ¿y cuáles fueron las evidencias? Que la gente hay que conocerla antes de... Pero entonces usted no conocía a sus propios hermanos. Señor Danilo Medina, que lo vio enriquecerse. Es decir, usted vio a sus hermanos, lo vio rico desde que nacieron. Y no necesariamente uno tiene que ser rico cuando nazca. Muy bien, porque uno hace negocio y usted sale a camino y tiene una profesión y gana dinero. Y muy bien, excelente, porque no usted tiene que vivir estático. Nací pobre como si fueran esas castas hindú, pero no es así. Ahora, que usted llegara a la presidencia de la República y sus hermanos eran unos pobres igual que... ¿Cómo es posible entonces que salieran con estas riquezas? Y sus cuñados, ¿usted no conocía a sus cuñados? Parece que no. Sus hermanos, o no le dijeron nunca, mire, usted tiene un hermano, presidente, que el hombre anda pidiendo los cargos de gerente financiero de todas las instituciones públicas donde él hace negocio y opera. ¿Por qué la va y la pide? A los incumbentes le dice, mira, yo quiero que tú me nombres a una gente mía aquí, financiera. ¿Por qué lo hacía? Para lo que evidenció. Otro fue y cerraron prácticamente el muelle de Boca Chica. Ese muelle no operaba para otra gente que no fuera para un hermano de Danilo Medina. Explíquenme ustedes. Entonces el jefe de su escolta tenía su trama también. Los jefes más íntimos y de sentida amistad tenían otra trama para la reelección de Gonzalo. Y entonces, usted no conocía a su gente. No pregonó que no habría corrupción. ¿Cuál corrupción? Pregonó que la reelección era mala y cómo se financió la reelección. Entonces, esas son las cosas que uno no puede entenderle a estos políticos. Por eso es que este país ya la gente le está perdiendo fe a ciertos políticos. No es que todos los políticos son malos. Pero ustedes tienen que ser honestos hablando. Como un hombre que fue 2 veces presidente de la República, un hombre funcionario experimentado como Danilo Medina, cae en estas vaguedades y querer venir ahora como jugando al olvido? Que a la gente se le olvidó todas las promesas que hizo Danilo Medina sobre lo mismo que está criticando ahora, que no se puede pregonar ni hablar de limpieza si usted no va a actuar con limpieza. Y entonces, todos son la misma, son iguales. Entonces, su gobierno, la reelección de Danilo Medina fue tan mala como la de Luis también. Entonces, ¿basado en qué? En esos apoyos. En apoyos como eso, el saqueo de los bienes públicos. ¿O acaso lo que pasó en Hacienda es cosa de niños? ¿O lo que pasaba en OISOE, o lo que pasaba en Salud Pública y lo que fue pasando en todo? Y en las obras públicas, lo mismo. Y entonces, ¿a quién es que le vamos a creer? Vamos a una breve pausa y regresamos. Oh, Dios. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, la verdad que los políticos tienen una memoria frágil, de verdad. Ciertos políticos, porque no son todos, repito. Porque ese caso de Danilo Medina es algo inconcebible que una persona que apenas hace 5 años salió del poder y que hoy diga que no se puede hablar y después no cumplir lo hablado o prometer y ser usted diferente, que hay que creer en la gente que hace y no en lo que dicen que van a hacer y no hacen, pero obvia lo que le estábamos diciendo, que él mismo pregonó cosas que luego las violó. Entonces, ¿en qué es que estamos? Fíjense, el caso es hasta interesante, porque en el caso de Putin, por ejemplo, el presidente de Rusia, y lo hemos visto con el Madurato también. Maduro en Venezuela ahora se sienten amenazados porque es un abuso de Trump, secuestrar petróleo, ponerle traba al negocio de Venezuela, que la democracia, que el gobierno legítimo, la soberanía, todo ahora hablan de eso. Pero para robarse las elecciones, quedarse en el poder y pervertir el sistema electoral de Venezuela y el consejo de la, ¿cómo se llama? La Junta Electoral de Venezuela, a su favor el árbitro, todo, las Fuerzas Armadas corrompidas, las torturas, las persecuciones, es decir, la dictadura en su traje formal. Pero eso no se puede permitir que se invada a combatir a un delincuente. No, aquí hay derecho internacional y hay que respetar la soberanía de Venezuela. Pero esos son los mismos que aplaudieron al genocida de Rusia para que invadiera Ucrania, que tienen el mismo derecho que tiene Venezuela de decir que ellos son una nación digna de ser respetada y que están con representación en Naciones Unidas, con bandera y con espacio y con escaño de representación. Entonces ahí no, ahí vale ahí la invasión, aquí no, porque aquí es contra nosotros. Es decir, son unos cínicos. Danilo Medina y todo el que dice lo que dijo el propio Danilo Medina es cinismo político. El señor Putin, yo vi unos tweets hoy, es un robo de la UE, de la Unión Europea, congelar los fondos rusos y darle un uso que no sea el que Rusia quiere, porque eso es su dinero, eso es un robo. Y además es una violación al derecho internacional. Muy bien, eso está muy bien, y es verdad. Vamos a decir que eso es verdad. Pero resulta que el que está diciendo eso se robó 20.000 niños de Ucrania, se los robó para Rusia. Y está acusado incluso. No acusado, no, juzgado en la Corte Penal Internacional por esa acción genocida. Esa acción de violación al derecho internacional y al irrespeto a los derechos humanos. Robarse 20.000 niños para reeducarlo allí. Anestesiarle, como dice la mente, hacerle lavados de cerebro a los niños y convertirlo en ciudadanos rusos robóticos en contra de sus padres, que no saben dónde están sus hijos, saben que están por Rusia, pero no saben por cuál es el destino. ¿Usted cree que un régimen que haga eso puede hablar de derecho internacional? Que no se está respetando el derecho internacional porque el dinero de Rusia se lo van a robar en la Unión Europea. Pero así ese es el tremendismo, ese es el cinismo que usan.
Y así le pasa a los políticos que viven entonces, como decir, porque Jesucristo si no fue político. Porque ese sí fue verdad que fue sentencioso. Sin tener que aspirar a partido político, nada. Jesucristo, que dijo, aquí hay mucha gente en la tierra, entre los seres humanos, que ven la paja en el ojo ajeno y no sienten una roca, una columna ahí, de esa columna romana, de arte románico, señores, aquí, o griega, jónica. Oiga, mire usted con una columna de ese en un ojo y que ni siquiera se la sienta. Oiga qué sentencia fue la de Jesucristo. O el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Usted cree que esa cosa es un político que puede decir eso? Es el Hijo de Dios el que sentenció eso. Entonces, para que usted quiera hacer ahora privar en Jesucristo, es decir, yo soy impoluto, estoy limpio. Yo puedo decir que no es lo mismo hacer que pregonar que se va a hacer. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Pero usted que mal predica, o bien predica o mal predica quien mal vive. Y él no le cabe, al señor Danilo Medina no le cabe predicar sobre esa materia, porque él no vivió bien en esa, para justificar esas palabras que él ha querido, o que quiso, que dijo. Entonces, ¿por dónde que anda este país, señores? Esos son los hombres que han gobernado este país. En esta forma tan hipócrita que hablan. Ojalá el gobierno de Luis Abinader no termine aborrecido por este país. Y van camino a eso. Que lo sepa el presidente Abinader, van camino a ser aborrecidos. Hay un murmullo sordo que ojalá eso no se convierta en un movimiento social peligroso y que la gente se rebele con eso contra el gobierno. La gente se está molestando, que lo sepa el gobierno, se está molestando el costo de los alimentos, el costo de los medicamentos y la ausencia de medicamentos en esas, también en esas farmacias del pueblo. Hay muchos problemas, costo de los combustibles, como hemos dicho tantas veces aquí, la calidad de los servicios públicos muy pobre, muy mediocre, pero piensa el gobierno que se puede mitigar ese sentimiento de faltas y de culpa, como hemos dicho tantas veces aquí, a base de la dádiva, de repartir una brisita, un bonito, eso no va, la gente no se va a aguantar con eso. Que lo sepa de ahora el gobierno del presidente Luis Abinader. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.